Muy buenas tardes. En este ejercicio de grabación de material didáctico, material de apoyo para la docencia en educación superior, toca el turno de que hablemos del portafolios. El portafolios en la docencia. La colección de documentos, cómo elaborarlos, cómo procesarlos para el portafolios. Sus tres componentes básicos y la fase del proceso de construcción del portafolios. Así tenemos pues que nuestro modelo educativo en nuestra universidad nos demanda que abordemos este tema del portafolios y desde luego que lo llevemos a cabo, que lo apliquemos. Debemos de hacerlo en sus tres niveles: portafolios del alumno, o sus tres tipos de portafolios: el portafolio del alumno, el portafolio del profesor y el portafolio del centro escolar. Hoy por hoy nos enfocaremos a hablar un poco del portafolios y trataremos de desarrollarlo durante este semestre, enfocado en el portafolios del estudiante, del alumnado. De tal manera que el portafolios en la docencia ha venido o ha dejado de ser un contenedor rígido, cerrado, para transitar a un portafolios didáctico, dinámico, en donde se coleccionan de manera muy selectiva los documentos que contienen la evidencia de la actuación que refleja el nivel de ejecución y los productos alcanzados dentro del plan de estudios o dentro del plan de trabajo de la unidad de aprendizaje que se imparte. Y cuando hablamos de que es un portafolio didáctico, Lyons, 1999, nos dice: se trata de un portafolio didáctico como un proceso dinámico mediante el cual los docentes y los estudiantes reúnen los datos provenientes de su trabajo y crecimiento profesional y académico respectivamente, organizados por ellos sobre la base de la reflexión, la discusión y el consenso con otros colegas y tutores o asesores. Por ello hablábamos en otro video del diario académico, es decir, tratando de manejarlo como sinónimo del diario del estudiante, donde el estudiante, la nota de clase que toma en el aula durante la intervención pedagógica, luego en su casa de manera extraescolar, lo transforma en su diario académico o su diario de estudiante de esa clase. Y ya decíamos, existen tres tipos de portafolios: el del estudiante, el del profesor y el del centro escolar. E insisto, hoy por hoy trabajaremos el portafolio del estudiante. Esta colección de documentos reflejan la actuación y los productos alcanzados por el estudiantado durante su proceso de aprendizaje y fuera del aula. Sus tres componentes básicos son las entradas, que se componen de tareas selectivas dirigidas y negociadas. ¿Por qué son selectivas? Pues son tareas de acuerdo al programa de estudios de la unidad de aprendizaje que cursa. Serán muy seleccionadas esas tareas para que permitan alcanzar y dominar
los procesos cognitivos establecidos en esa unidad de aprendizaje. El proceso de elaboración de esas tareas, para hacerlo, se proporcionan algunos descriptores básicos, como son que se trabaje la reflexión, el debate, que se trabaje la toma de decisiones, los consensos, la tutoría, la asesoría, etc. En todos esos momentos habrán de tomarse nota. Repito, en el caso de la reflexión, ya hemos grabado un video dando las recomendaciones y un ejemplo de un diario de estudiante, de un diario académico. La salida y resultados esperados en este portafolios, en lo que respecta al alumno, se espera que mejore su habilidad de reflexiva, su habilidad para tomar decisiones, su habilidad para orientar sus estudios. En otras palabras, su habilidad para autorregular su aprendizaje. Que logre planear, organizar bien su tiempo y pueda tener él un buen espacio disponible para poder alcanzar los aprendizajes que debe alcanzar en el nivel que estudia, en la unidad de aprendizaje que cursa, etcétera, etcétera. Las fases en el proceso de construcción son las siguientes. Hay un prediseño, un diseño, la implementación del portafolios y la evaluación, y finalmente tenemos el esquema de este portafolios. En el prediseño se trabaja la viabilidad de la elaboración del portafolios, se informa a los alumnos sobre esta estrategia, sus posibilidades y su organización en el grupo de trabajo como estudiantes que estén dispuestos a participar en este diseño de portafolios. Se analizan bien las finalidades y los objetivos. Finalidades que se tendrán que evaluar, finalidades que tienen que ver con la formación, con la forma, con la innovación, con la investigación, etc. En ese diseño vamos a precisar mejor en la etapa del diseño la finalidad de este portafolios. Y claro que se tendrá que trabajar puntualmente la estructura, el contenido que contendrá este portafolios. Dentro del contenido estaríamos hablando de estar adecuadamente concebido y planificado. Mostrar en ese portafolios no solo dónde ha llegado el estudiante, sino que también debe mostrarse el camino que se ha recorrido para llegar ahí. Mostrar el valor de juicio personal y el significado de esas acciones. Ver los resultados en la interacción estudiante-información. El contenido también debe reflejar la reflexión que el estudiante realiza de su propio aprendizaje, relacionándolo con la adquisición de competencias determinadas en su plan de estudios y explicadas por el profesor. En su estructura, el diseño de portafolio pues debe de tener muy claro la información sobre el desarrollo académico del estudiante, su experiencia, sus aprendizajes. Debe de haber otra sección donde aparezcan las actividades predeterminadas por el profesor,
los aspectos a valorar, una más sobre esas actividades para el alumno, bien ordenadas, bien seleccionadas, y debe de tener en ese portafolio todas las evidencias que se han trabajado durante la unidad de aprendizaje, comentarios, valoraciones generales del alumno, conexiones entre experiencias educativas significativas. Debe aparecer otra sección donde aparezcan sus diarios, sus registros de incidencia, las anécdotas vividas. Todo eso tiene que ver con el diseño de el portafolios. En lo que respecta a la implementación, supone un proceso de formación, evaluación y acción en la que se implican los profesores y los estudiantes, quienes viven una constante interacción, discutiendo, avanzando y consensando conceptualizaciones, significados. En este proceso se requieren 3 tipos de tutoría. Tutoría individual, profesor-estudiante. Tutoría grupal, profesor-estudiantes, estudiantes en plural. Y la tutoría entre pares, entre iguales, estudiante-estudiante. Una herramienta clave en el proceso de construcción del portafolio es el diario de campo, el diario del estudiante. En este caso, cada estudiante describe en su diario objetivos de aprendizaje, reflexiones, comentarios, evoluciones que está teniendo en el curso, en la materia que estudia. La revisión y evaluación de los aprendizajes a través del portafolio de los estudiantes ha adoptado una doble perspectiva: la de individualizar cada uno de los trabajos y la de considerar el conjunto de la colección. Se realiza una evaluación formativa del aprendizaje durante el proceso de construcción del portafolios. Estos últimos temas ya tienen que ver, o estos últimos comentarios que acabo de hacer, tienen que ver con la evaluación expresamente, ¿sí? Hay que revisar y evaluar bien el portafolios. Hay que ver sus aspectos formales, el índice, la paginación, la estructura, el orden, etc. Así como también hay que ver los aspectos del contenido, claridad en la definición de conceptos, de ideas, la redacción, la organización de sus ideas, la relación entre el contenido, la profundidad de su redacción, ejemplos de esa práctica que fundamenten sus reflexiones, sus análisis, que elabore conclusiones, que cite la bibliografía. Es decir, el portafolios va a documentar a detalle todo el proceso vivido en la unidad de aprendizaje en la que se esté aplicando. Finalmente, pues se tendrá todo un esquema claro del recorrido del portafolio. Tendremos el prediseño, el diseño, la implementación y la evaluación. Todo eso integrado en un solo documento con un informe para que el profesor pueda explorar la viabilidad, en primer término, del prediseño y la preparación que los alumnos han hecho de ese prediseño. Luego, en el diseño se definen bien los propósitos y en la implementación se va construyendo el portafolios. Y finalmente se da el proceso de evaluación y se entrega el producto final de este portafolios.
Este tema, para mayor precisión, lo abordaremos en clase y que este video sirva de ayuda introductoria para que el estudiantado tenga la oportunidad de darse una idea de lo que implica elaborar un portafolios del estudiante durante una unidad de aprendizaje. Yo espero que este video sea de utilidad. Anexo a el video el esquema básico del portafolios, que contempla sus 4 momentos ya mencionados: el portafolios en la docencia, la colección de documentos, los componentes básicos del portafolio, las fases en su proceso de construcción y lo que ya les he explicado de manera puntual. Podrán ustedes leerlos en el documento que se anexa en este video. Espero pues sea de ayuda y podamos trabajar el portafolios del estudiante en este semestre.